Baitana Bakubu, Baitana Bakubu, Bakaburuna Buma, Teninawa Ashun, Yashiratanebu, Anusha Inanu, Mi Pokatidu Maha Poka Inanu, Shamaika Bachi, Batiratambaina, Ai, Ai, Ai. Marcela vai apresentar o trabalho Recuerdo e Identidade em Situação de Violência Política, Narraciones de la Etnia Ashaninka de la Amazônia de Peruano. Bueno, quisiera comenzar manifestando el privilegio que siento de haber estado acá estos días. Han sido días de un enorme asombro, basta siquiera con mirar estas paredes, y de mucho aprendizaje. He aprendido sobre música, sobre fotografía, de distintas culturas, sus lenguas y hasta de un pez maravilloso que comimos ayer, tambaqui. Así es que de veras me siento sinceramente muy agradecida de esta posibilidad. El profesor Gerson, el día de la inauguración de este simposio, habló de la permanente resistencia que significa la opción académica de esta universidad y de este departamento particularmente, de hacer el estudio de las culturas indígenas amazónicas, del reconocimiento de las lenguas amazónicas y de la dificultad también de divulgar ese conocimiento. Él habló de la necesidad de resistencia y de la permanente del permanente imperativo de continuar, de siempre continuar. Y esa idea, que a mí me parece una idea mayor, de continuar, yo quiero colaborar con una pequeña cita que me parece bonita y contárselas. Y es una cita de un autor que para mí siempre ha sido importante, que es Albert Camus. Y Camus hizo unas cartas, 5 cartas a un amigo alemán en los años de la Segunda Guerra Mundial, es el año 43 y 44. Y en estas 5 cartas Camus le explica, el amigo alemán en realidad es un soldado nazi, y él le explica en estas cartas cómo él ve esta confrontación entre el espíritu, lo que él llama el espíritu europeo y la ideología nazi. Y en la tercera carta está la cita. Dice lo siguiente: y todavía, en ciertas horas de rabia y de desesperación, me sucede que lamente el que las rosas puedan seguir creciendo en el claustro de San Marcos, que las palomas se desprendan como racimos de la Catedral de Salzburgo y que los geranios rojos crezcan incansablemente en los pequeños cementerios de Silesia. Yo puedo entender esa rabia de ver que una tierra que produce tanto odio también pueda producir las flores más hermosas. Pero después de esa afirmación, Camus continúa y se responde a él y le dice a este soldado nazi: las armas de que dispone contra vosotros el espíritu europeo son las mismas que ostenta esta tierra sin cesar, renaciendo en cosecha y en corolas. La lucha que llevamos tiene la certeza de la victoria, puesto que tiene la obstinación de la primavera. Esta obstinación de la primavera es lo que le permite continuar, siempre continuar. Y ustedes, que viven en esta tierra tan generosa en vegetación, no pueden olvidar esa obstinación de la tierra por florecer siempre. Y es importante para ustedes continuar, pero también es muy importante para personas como nosotros que los miran y que queremos aprender de ustedes. Así es que, por favor, continúen y continúen siempre. Ahora sí leo lo que vine a leer.
Yo quiero compartir con ustedes una reflexión sobre otra resistencia cultural y también física, que es la del pueblo Ashaninka, del sur del Perú, de la región de Ucayali, frente a Sendero Luminoso entre los años 80 y 2000. Hicimos con una colega que estaba anunciada y que aprovecho de traerle su saludo, pues ella por problemas de salud no pudo venir, Paula Giovanetti. Con ella hicimos un trabajo de campo entre los años 2011 a 2013 y en realidad seguimos yendo en unas comunidades del río Tambo, Betania, Cheni y Poyeni, y recogimos narraciones de esta comunidad y de eso les voy a hablar. Desgraciadamente, disculpen si les voy a leer parte, pero tengo ciertas citas y si no, creo que me voy a empezar a ir por las ramas. Así que voy a leer parte de la ponencia. Esta es una cita. Dice así: el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República Peruana. Asimismo, que fue un conflicto que reveló las brechas y desencuentros profundos y dolorosos en esta sociedad. Esta declaración es parte de las primeras conclusiones de la Comisión de Verdad y Reconciliación, que fue publicada el año 2003, y también constituye el marco teórico el marco histórico en el que se inserta nuestro trabajo. La Comisión describe este conflicto como la guerra interna en que se vieron involucrados el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario MRTA y las Fuerzas Armadas, facilitada por una gran indiferencia política de la sociedad civil. Este trabajo tan valioso que hizo la Comisión permitió explicitar ciertos temas ineludibles en una sociedad que buscaba recomponerse después de estos años de violencia. Su afirmación, cito también, la Comisión de Verdad y Reconciliación interpreta la voluntad del pueblo peruano de conocer su pasado. Esta afirmación pone de manifiesto el proceso de memoria al que el país se convocó. Conocer su pasado supone poner en marcha el curso de los recuerdos, ¿no es cierto?, de parte de una sociedad para conformar una memoria. Pero aquí hay una idea interesante, porque no existe una única manera para procesar el pasado. Eso lo demuestra Jan Assmann en su libro La memoria cultural. Y justamente él sostiene lo siguiente, él dice: las sociedades forman imágenes de ellas mismas y perpetúan una identidad más allá de las generaciones, desarrollando una cultura de la memoria, y lo hacen de acuerdo a modos muy diferentes. Es decir, no hay una sola manera de elaborar la memoria. Y claro, cuando uno trabaja sobre una sociedad multicultural como la del Perú, es dable entonces pensar que hay más de una forma de elaborar sus recuerdos, y en el contexto que hemos descrito antes, de finales del 20, parece entonces pertinente hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el modo o los modos en que una comunidad indígena elabora su memoria? Y específicamente, ¿cómo recuerda y elabora los recuerdos de ese tiempo de violencia armada una comunidad indígena involucrada en esa violencia? ¿Hablo muy rápido? No, ¿Está bien? no. También ¿Sí? Gracias. También nos preguntamos de qué manera está ligada esta afirmación de su identidad étnica, este proceso de elaboración del recuerdo, y entonces uno se pregunta sobre la finalidad que adquiere la producción de la memoria.
Este artículo, entonces, tratamos de responder estas interrogantes centrándonos en la etnia ayánica. Y como les dije antes, básicamente nosotros estuvimos recorriendo el río Tambo y en 3 o 4 comunidades. En el informe, para situarnos con lo que le pasó a la etnia ayánica durante estos años, voy a acudir nuevamente a la Comisión de Verdad y Reconciliación, porque ellos tienen palabras específicas para los ayánicas. En el tomo 5 hay un capitulito, el 2.8, que se llama Los pueblos indígenas y el caso de los ayánicas. Y dice lo siguiente: no existen datos precisos, pero la mayoría de los especialistas e instituciones calculan que de 55.000 ayánicas, cerca de 10.000 ayánicas fueron desplazados forzosamente en los valles de los ríos Ene, Tambo y Perené. 6.000 personas fallecieron y cerca de 5.000 personas estuvieron cautivas por el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso. Y se calcula que durante los años del conflicto desaparecieron entre 30 y 40 comunidades ayánicas. Esta situación, evidentemente, significó un peligro de ruptura realmente para la etnia, que vio comprometida su continuidad como grupo, por una parte, pero también asimismo como desde sus tradiciones, porque los canales de transmisión de conocimientos tradicionales fueron muchas veces interrumpidos, ya sea por la muerte de las personas que transmitían ese saber, por la separación de las familias, por el desplazamiento de comunidades enteras y, en fin, porque la vida cotidiana se reducía a la sobrevivencia diaria. Las comunidades que nosotros visitamos, Poyeni, Cheni, Betania, fueron comunidades sumamente convulsionadas, y una de ellas, Betania, pasó a ser lo que se llamó un núcleo poblacional, es decir, una comunidad que acogía a los desplazados de otras comunidades, y por lo tanto hoy día Betania es una comunidad que está conformada por personas de muchas partes, de muchas otras comunidades, y que no volvieron a las suyas ya sea porque razones para quedarse ahí o porque no se volvieron a hacer, etc. Nosotros hicimos estas entrevistas, pero en principio la verdad es que no íbamos a entrevistar sobre un tema preciso. Queríamos conocer su literatura oral. Pero rápidamente se nos impuso este tema del conflicto armado que azotó esta zona entre los años 80 y 2000, definiendo finalmente el tema que se transformó en parte de nuestra investigación. Ahora, en efecto, de eso nos hablaron las distintas personas de distintas edades y funciones dentro de la comunidad. Ya nosotros entrevistamos a los profesores, a los directores de la comunidad, hombres, mujeres, jóvenes, y finalmente estas entrevistas nos fueron mostrando lo significativo que era para ellos este tema, y además la voluntad de no dejarlo caer en el olvido. Por el contrario, se integra a través del recuerdo los sucesos de esta guerra armada, de manera a que es parte de lo que ellos son hoy en día. ¿Este es suyo? Sí. Aquí. ¿Qué pasa entonces con la elaboración de este recuerdo? Como son eventos de un pasado reciente, en realidad el pasado se confunde mucho con el presente. La totalidad de las personas que nosotros entrevistamos, de alguna u otra manera, vivieron esta situación de conflicto armado. Ya sea muchos defendiendo su comunidad, otros siendo aún niños pero con muchos recuerdos, o bien lo que les contaban sus padres de cuando ellos nacieron, etcétera. Muchos siendo desplazados, mujeres que tenían que asumir las tareas de los hombres, por ejemplo, trabajando las chacras, etcétera. Pero todos participaron de la violencia armada.
Y eso para nosotros es bien interesante, porque en realidad a través de las entrevistas lo que nosotros estamos siendo testigos es de la elaboración de un recuerdo. Nosotros no estamos escuchando una repetición de ciertos relatos que se van repitiendo de generación en generación, sino estamos de alguna manera viendo cómo se está procesando este pasado de guerra armada, ¿no es cierto? Y cómo se van elaborando esos recuerdos. Ahora, porque efectivamente el pasado no existe al estado natural, el pasado es una creación de la cultura, donde el recuerdo se revela como un acto de semiotización, ¿no es cierto?, en el que el pasado significativo va a emerger de diferentes maneras. Y esa es una primera pregunta, ¿de qué maneras empezó a emerger este recuerdo? Y ahí tuvimos una primera gran sorpresa, interesantísima, porque nosotros fuimos 3 años sucesivos y el primer año de trabajo en terreno pudimos recopilar testimonios. Muchos testimonios fueron recopilados por la Comisión de Verdad y Reconciliación en las llamadas audiencias públicas, que fueron, cito, espacios constituidos para que las víctimas den su testimonio y el país preste oídos. Su función es, en primer lugar, sanadora y reparadora. Estas audiencias, de acuerdo a Simon Lerner, que fue el presidente de la comisión, buscan no olvidar, recuperar la memoria y acercarse a la verdad. Los testimonios recogidos por nosotras siguen ese patrón. Buscan reflejar lo verídico para las personas que están contando, situando para ello su palabra en términos de referencias muy concretas para que uno pueda comprobarlas y decir, de verdad, esto es verdad. Por ejemplo, ¿qué tipo de referencia nos daban? Referencias temporales. Entonces voy a citar algunas. Cecilio, un joven practicante de profesor, nos dice, en la época del terrorismo, cuando los terroristas mataron a mis padres en el 93, o sea, es verdad, también nos dan referencias espaciales. Yo estuve en el Gran Pajonal trabajando, ¿ya? Eso. O también la afirmación de Martín, teniente gobernador de la comunidad de Cheni, que nos dice, hemos llevado abajo, ya no había nada acá, ya hemos desplazado en Poyeni, haciendo alusión a cuando estaba toda su comunidad quemada y tuvieron entonces que desplazarse a la comunidad de Poyeni. Otra referencia constante es la referencia a personas cercanas a la persona que testifica. Por ejemplo, hasta que una vez mi hermana se habrá acordado de mí y me dice que me buscaba. O bien esto que nos dijo Prudencio, que es fuerte, dice, mi mamá estaba embarazada de mi persona y bueno, yo nací el 8 de marzo del 88 en tiempo de invierno, ¿ya? Como el invierno la quebrada que crece, ¿ya? ¿No? Y bueno, mi mamá buscó la forma de esconderse y allí donde he nacido. Y bueno, dejé mi ombligo todo. Soy de la selva, netamente de la selva. A través de estos ejemplos, entonces, nosotros podemos constatar que el testimonio es una palabra que da cuenta de las huellas que los eventos dejaron sobre cada entrevistado. Y por lo tanto, la primera persona tiene una presencia fundamental. Se habla siempre e inevitablemente desde un yo. Volvimos a las comunidades del río Tambo un año después y al año subsiguiente y continuamos recogiendo testimonios, pero también recogimos otros relatos y conversamos básicamente con las mismas personas y también con otras personas que fuimos conociendo. Y pudimos recoger un relato que el año anterior de alguna manera se había insinuado, pero no lo habíamos captado realmente. Y esta vez el conflicto nos fue relatado sin referencias temporales, sin referencias espaciales,
sin referencias a personas específicas, y por otra parte, ya no había primera persona. Era relatado en plural, el yo siendo reemplazado por un nosotros, que representaba la etnia ayáninca. Y en este tipo de relato participan también, además del pueblo ayáninca, otros seres que tienen calidad de personajes como el río, la lluvia, algunos árboles, algunas plantas y animales. Como ejemplo, podemos citar al río y la quebrada en la manera como ayuda a los ayánincas cuando en la comunidad de Poyeni hay un enfrentamiento muy fuerte con Sendero. Sabe la quebrada, o sea, es como tradición, ¿no? La quebrada sabe que va a suceder enfrentamiento. De un momento a otro cae la lluvia y crece la quebrada. Por eso es que los terrorismos no se han podido enfrentar más allá. Este relato nos fue contado muchas veces de distintas maneras y hace alusión a que esta comunidad queda como en la frontera entre el río Tambo y un río pequeñito que desemboca en el Tambo. Y los senderos cruzaba este río pequeño para llegar a la comunidad. Y entonces en época seca, ese es el relato, en época seca este río pequeño crece y no deja cruzar a nadie y se lleva y ahoga a los terroristas. Además del río hay plantas como la planta del piripiri. Miqueas Kumanga nos dice, y eso, por eso los ayánicas son temibles en el Gran Pajonal. Ellos tienen, ya por decir, se agarran piripiri y empiezan a mascar, un ratito empiezan truenos y relámpagos. Ernesto Luca, dirigente de la comunidad de Betania, nos dicen, tienen, como te digo, piripiri, especialmente para ellos, ¿no? Cosa que cuando ellos, en este caso Sendero, disparaban, no disparaban, o sea, disparaban atrás, quebraban su armamento, ¿no? Nosotros ya aprovechábamos, pues así ha sucedido. Hay también es decir, que él hacía relación a que Sendero disparaba, pero la bala salía para atrás, entonces les quebraba el armamento y por lo tanto no los atacaba. Hay también piripiri para el viento, ¿no? Cuando estaban ahí, de repente ahí están luchando, empieza a soplar. Hace relación a que ellos mascan y ellos soplan así. Un tremendo viento, caen palos, tremendos palos, ya nos ayudan, que están ahí y se escapan, Sendero. También hay árboles, entre ellos un árbol que se llama catagua. Ernesto Luca nos dice, un árbol llamado catagua, ¿ya? Y ese catagua significa que usted, si le baleas, ya te da potencia, ya te da fuerza, para que no te hagan maldad. Y el monte, último ejemplo, puede también ser protagonista. Nosotros, como ayánincas, nuestro monte es como si fuera nuestra madre, ¿no? Nos ayuda en todo, nos protege, nos volvemos invisibles. Obtuvimos entonces dos tipos de relatos, dos elaboraciones del mismo pasado, válidas y narradas por sus cultores como verídicas y auténticas las dos. Si ya clasificamos a la primera como relatos testimoniales, la otra nos conduce al ámbito de lo mítico. En efecto, y voy a citar a Mircea Eliade, que normalmente todos yo creo lo conocemos, pero igual es importante. Los mitos, dice Eliade, en el aspecto del mito, describen las diversas y a veces dramáticas irrupciones de lo sagrado o de lo sobrenatural en el mundo. Es esta irrupción de lo sagrado que funda realmente al mundo y que lo hace ser lo que es hoy en día. Más aún, es a causa de estas intervenciones de los seres sobrenaturales que el hombre es lo que es hoy en día, un ser mortal, sexuado y cultural. También nos dice, un poquito más lejos en su libro, la función mayor del mito es de revelar los modelos ejemplares de todos los ritos y de todas las actividades humanas significativas,
tanto la alimentación o el matrimonio, como el trabajo, la educación, el arte, o la sabiduría. En estos relatos que nosotros hemos clasificado de míticos, la etnia Xaninka elabora el recuerdo sobre los años de violencia armada de una manera singular. Distinto del testimonio que sitúa los eventos temporal y espacialmente, posicionándolos respecto de una cierta continuidad histórica, lejos también de la primera persona al centro de la enunciación. Por el contrario, se recuerda en estos relatos la manera como la etnia Xaninka luchó y cómo ésta venció a Sendero Luminoso gracias a la irrupción de una intervención sobrenatural, explicando mucho más allá de las últimas décadas del 20, cómo lucha la etnia contra sus enemigos, sean estos quienes sean, independientemente de la época en que esto ocurra. La presencia sobrenatural es parte del hábitat natural de la etnia, de manera que el monte, las plantas, el río, algunos animales y otros elementos de este ayudan, como lo han hecho desde tiempos inmemoriales a la Xaninka cuando éste debe oponerse a un enemigo. Dos ideas quiero ahora rápidamente mencionar para terminar. La primera es cuáles son, es una reflexión sobre las formas, la importancia de las formas que adquieren el recuerdo, porque efectivamente tenemos un tema, los mismos recuerdos, pero por alguna razón estos recuerdos toman forma, por una parte, de testimonio y por otra parte de mito. ¿Por qué los recuerdos toman estas distintas formas? Por una parte tenemos el orden de lo real, de la vida cotidiana experimentada en forma individual en el testimonio, y por otra parte tenemos el orden de lo mítico, de este sentir colectivo que proporciona una explicación simbólica a los eventos de los que habla y en el cual la dimensión histórica se desdibuja para dar paso a una sincronía en donde los tiempos se confunden. Que el recuerdo entonces pueda llegar a manifestarse bajo formas tan diferentes en contenido y estructuras cuando alude a un mismo tema, plantea, por supuesto, ciertas interrogantes acerca de las causas de esta diferencia y de la importancia del aspecto formal que puede adquirir un pensamiento. Cito ahora un trabajo de unos argentinos alemanes, o un alemán y un argentino, no sé bien, Schaffer y Michael, que ellos hacen justamente énfasis en las configuraciones en las cuales se manifiesta la memoria. Y ellos dicen, más allá del contenido de la memoria, el género en el cual se formula es también importante y significativo. Para ellos, es decir, si yo recopilo un relato y tengo mi relato de alguna manera suelto, ¿no es cierto?, aislado, el género para ellos va a ser un contexto que permite que nuevos enunciados tengan sentido al remitirlos a otros ya existentes. Es decir, que yo recopilo un relato y por las características que éste tiene, lo puedo asociar a un contexto de relatos anteriores que tienen las mismas características, ¿no es cierto?, y lo asocio entonces a esas voces anteriores y por lo tanto mi relato pasa a tener una densidad significativa diferente, porque se va a sumar a esas voces anteriores y va a adquirir una validez colectiva y pasará, por tanto, a ser parte de la identidad de la comunidad. ¿Qué pasa con los relatos sobrenaturales? Pasa lo mismo. Yo tengo un relato, ¿no es cierto? Y por sus características, por su forma,
puedo asimilarlo a relatos anteriores, a un sistema de relatos anteriores, y por lo tanto lo integro a este acervo mítico de la etnia asháninka, y eso posibilita entonces vincular estos relatos mucho más allá del enfrentamiento con Sendero Luminoso a sus creencias ancestrales. Esta calidad les otorga a esos relatos una cierta autoridad para quienes componen la etnia, que trasciende el momento particular y los vincula a la memoria cultural de este grupo. Esa era la primera idea, la importancia de la forma que pueden adquirir los recuerdos en una etnia, una sociedad. Y la segunda idea es la función de identidad que adquieren estos relatos para la comunidad asháninka. Porque los relatos de elaboración del recuerdo que yo recopilo hoy están hablando de un pasado, pero están hablando de un pasado de una manera significativa para el presente, ¿no es cierto? Yo elaboro los recuerdos que tengo por alguna razón que me son importantes en el día de hoy. Es decir, es hoy día cuando estos recuerdos de la violencia política que asoló a la etnia asháninka en su lucha contra Sendero están siendo elaborados a fin de constituir una memoria cultural. Y en ese contexto, nuevamente cito a Schaffer y Michael, en ese contexto nos dicen: la memoria consiste en la selección y construcción de contenidos recuperados del pasado que satisfacen las demandas identitarias del presente. Y claro, el recuerdo del pasado nunca es un recuerdo por sí mismo. El relato de ese recuerdo tiene una función dictada por el presente para respaldar y para proteger la identificación del grupo. Entonces, la elaboración del pasado reciente por la etnia asháninka distingue entre el testimonio y el mito, otorgándoles a cada uno un lugar en esta memoria cultural que van construyendo. En el caso del testimonio, las palabras de Simon Lerner son clarificadoras. El testimonio, permite a un individuo traumatizado y fragmentado por sus vivencias volver a formar parte de una comunidad, de una colectividad que ha experimentado lo mismo que él. Y en ese sentido, construir y narrar su testimonio es una experiencia integradora al mismo tiempo que sanadora. ¿Cuál es ahora la función del mito respecto de la identidad de esta etnia? El asháninka tiene una larga historia de resistencia al invasor. Haya sido el español de la época colonial, el cauchero de fines del 19 y principios del 20, el colono que se instala en sus tierras, ayer Sendero Luminoso, ayer y quizás hoy día. Entonces, cada vez que el asháninka ha combatido de acuerdo a sus creencias ancestrales, respaldados por sus mitos, refuerza una identidad como etnia y permite resistir y continuar y le da cohesión, ¿no es cierto? Esta cohesión que es identitaria no la puede romper algún enemigo. Y en esa cohesión, la memoria cultural, para lograr esa cohesión, la memoria cultural es fundamental. Y finalmente, eso es lo que hoy en día hace decir a Miqueas Kumanga, director de la escuela primaria de la comunidad de Betania: por eso es que los asháninkas son temibles en el Gran Pajonal. Eso era lo que yo quería compartir con ustedes. No sé si fue un poco rápido y si lo entendieron, espero que sí, pero les agradezco la paciencia y el interés que han mostrado. Muchísimas gracias.
Shabanu Asho, Shiratani, Hanusha Inanu, Pocatiroma, Hanapoka Inanu, Ramaika Bachi, Potiratambaina, O Ai, O Ai, O Ai. Baidana Bakabu, Baidana Bakabu, Bakaburuna Buma, Yawabana Asho, Shiratani, Hanusha Inanu, Pocatiroma, Hanapoka Inanu, Ramaika Bachi, Potiratambaina, O Ai, O Ai, O Ai.